Muy buenos días, señoritas y señores. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, en que contamos justamente el día de hoy, viernes, en que vamos a desarrollar un nuevo tema, teniendo en cuenta la temática que hemos venido abordando de estas semanas atrás, ¿sí? Vamos a recordar entonces un poquito sobre esta situación, teniendo en cuenta de que para poder iniciar esta clase tenemos que hacer una pequeña reflexión, digámoslo así, ¿no? Los casos del COVID-19 están muy graves aquí dentro de nuestra provincia, exclusivamente de aquí de Ibarra. Por lo tanto, les recomiendo a ustedes, jóvenes, que se cuiden muchísimo, usen doble mascarilla, traten de no salir mucho a la calle, si no es necesario quédense en casa, lávense las manos, utilicen el gel antibacterial o también el alcohol. Recuerde que muchos de nosotros no podemos ser asintomáticos, pero al momento que llevamos el virus a nuestro hogar, ahí es el problema que podemos contagiar a nuestros seres queridos que tal vez estén bajos de defensas y puede llegar a un caso muy grave. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, esta reflexión para que nosotros nos sigamos cuidando dentro de lo que cabe la situación de esta pandemia, de este COVID-19. Vamos nosotros entonces, antes de iniciar, vamos a generar un poquito de análisis y desarrollo del pensamiento, en el cual, no sé si la señorita Castro Luna me ayuda porque la experiencia que ha tenido, yo sé que usted no es de este país. Señorita Castro, si me ayuda con el audio, me parece que usted es de Colombia, ¿verdad? Sí, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, señorita Castro. En este momento vamos a conversar, ¿no? ¿Cómo usted vivió, digamos, la experiencia cuando llegó acá al Ecuador? ¿Qué es lo que más tuvo dificultad para acostumbrarse? Pues tuve mucha dificultad porque es diferente cultura y diferente dialecto, entonces yo no entendía a la persona ecuatoriana y esa persona tampoco me entendía a mí. Y bueno, también hubo varios disgustos y etcétera. Muy bien, gracias. Señor Quilumba, por favor, señor Quilumba. ¿Sí? Le voy a pedir que recuerde usted cuando recién... Sí, señor Quilumba, cuando recién usted ingresaba al establecimiento, cuando recién usted iba a la escuela, iba por primera vez, no conocía a nadie. ¿Cómo se sintió? Bueno, pues yo me sentí como que no me adecuaba a los modos de estudios que teníamos, porque era muy diferente, porque yo venía de una institución que era baja en estudio y me costó mucho conformarme con lo que tenía, pues, y así haciendo los méritos posibles, estudiando mucho, logré seguir ahí. Muchas gracias. Señor Bustamante, por favor, señor. ¿Qué cree usted que pasaría si usted viajara la próxima semana a Estados Unidos? ¿Cuál sería el mayor problema que tendría usted? Imaginémonos eso, señor Bustamante. El idioma. El idioma, ¿verdad? Esa es una de las causas un poquito más dificultosas que puede haber dentro de la situación cuando cada uno de nosotros vamos a diferente lugar o a una diferente ciudad o a un diferente país, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir ahí con las culturas, tanto de aquí, si yo voy de aquí del Ecuador llevando mi cultura y con la cultura de ese país? ¿Qué puede pasar, señor Israel Guadalango? ¿Qué puede pasar? Puedo enseñar mi cultura del Ecuador allá en los Estados Unidos, dice. Bueno, dice, puede enseñar, obviamente, pero teniendo en cuenta una cosa muy importante, ¿verdad? Que ahí existe o va a aparecer justamente lo que vamos a ver en la mañana del día de hoy. Me permiten, empezamos la clase con su reflexión, en donde cada uno de ustedes va a ver, ya nos dijeron, exclusivamente la señorita Castro, la cultura que ella tuvo al momento que llegó de Colombia acá al Ecuador, que tuvo mucha dificultad porque no lo entendían. Y muchas de las veces nosotros tenemos que adaptarnos a donde llegamos, ¿sí?
Entonces aquí aparece ¿qué? Aparece un choque cultural. Ese es el tema del día de hoy de la clase. Jóvenes, me permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos nosotros trabajar. ¿Sí? A ver, me esperan un segundito aquí. Vamos por acá, acá. Listo. Eso, aquí estamos. Listo. Bueno, como estamos observando, voy a presentar ya acá. Listo. El tema del día de hoy, jóvenes, es el choque cultural en la conquista de América. Obviamente hubieron mucha situación de conflictos dentro de lo que es el choque cultural. Vamos a ver que aparece dentro de esto una violencia, sometimiento y una explotación exclusivamente de los indígenas nativos de aquí de América de parte de lo que es la situación de los españoles. El objetivo de esta clase, justamente el objetivo es conocer las formas de explotación y sometimiento mediante el análisis de los cambios que se generó con el choque cultural para comprender el sufrimiento de los nativos de América. Por favor, si me ayuda el señor Aguirre. Señor Aguirre. Señor Aguirre, si me ayuda. Sí. Ya, tenemos el objetivo. Entonces, ¿qué será que vamos a ver en este tema? Sabemos que dice conocer las formas de explotación y sometimiento mediante el análisis de los cambios que se generó con el choque cultural para comprender el sufrimiento de los nativos de América. ¿Qué veremos entonces? Yo, licenciado. A ver, dígame, señora. En ese día vamos a ver sobre la violencia, sometimiento y explotación de los esclavos, de las personas esclavizadas. Bueno, muy bien, esclavizadas justamente dentro de lo que podemos nosotros ver acá, ¿no? Dentro de esto, obviamente, aparece la situación de la violencia. Por favor, para que se aliste, para que me ayude con un poquito de lectura en la parte inferior. Y la señorita Castro Luna, por favor, que se aliste. Ya sabemos que siempre el choque cultural trae sometimiento, trae explotación dentro de esto, ¿sí? Y aquí podemos nosotros analizar que cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio culturales, obviamente, y también las costumbres que modifican a ambas sociedades. Eso es un choque cultural, ¿verdad? Se modifican ambas sociedades. Pero en cambio, cuando un pueblo conquista a otro pueblo, lo que sucedió aquí, que los españoles vinieron a conquistar América, en lugar de un intercambio, existe una imposición violenta, ¿sí? Una imposición que lo hacen de la cultura del más fuerte, que fueron los españoles, y la destrucción de la identidad del vencido. En este caso, el vencido viene a ser, nosotros diríamos que el vencido es la comunidad, los indígenas de acá, de la parte de América, ¿sí? Si me ayuda, por favor, en la parte inferior, donde le estoy señalando a señorita Castro. ¿Me ayuda con la lectura? Señorita Castro. ¿O alguien más que me ayude con la lectura, por favor? Rapidito. Le puedo ayudar yo, La ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, a quienes no pocas veces se enfrentaron emboscadas para recibir con hospitalidad a quienes que frecuencia consideran sus huéspedes. Bueno, miren, gracias. Aquí vemos justamente, dice, las guerras de conquista, ¿no? Obviamente los españoles estuvieron con un margen de adelanto, llamémoslo así, o de ventaja con los nativos del Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos trajeron las armas de fuego. Ellos acá, los nativos, no conocían las armas de fuego. Ellos trajeron, en cambio, su armamento, que eran inferiores en cantidad de los españoles, los soldados españoles. Acá teníamos una gran cantidad de nativos, pero con el armamento que ellos trajeron, obviamente lograron someter acá a la gran cantidad de nativos que estaban. Tenemos acá en la gráfica lo que es, he traído yo una especie de gráfica en donde dice, traemos cultura, educación y progreso, y el nativo en cambio dice, ¿y qué es la espada, maestro? ¿Para qué sirve?
Si es que estaba trayendo educación y progreso, ¿para qué la espada? ¿Sí? Cuando hablamos también de choque cultural, hablamos de sometimiento, de violencia y de explotación. Dentro de esto, podemos nosotros observar la situación de que va enmarcando lo que nosotros podemos hablar dentro de que luego de esto tuvieron colaboración los caciques y los nobles. Los caciques, recordemos que eran quienes organizaban y también dirigían los ayllus en la época de la colonia, en la época de donde estábamos hablando de la conquista española. Dentro de esto fueron sometidos a relaciones esclavistas y de explotación, obviamente con la ayuda de los caciques, que en la práctica solo beneficiaría a los españoles de esta situación de la práctica de las relaciones esclavistas y de explotación, teniendo muy en cuenta dentro de esto que los españoles querían extraer y acumular las riquezas metálicas y de la tierra. Aquí aparece la encomienda, que era un grupo de indígenas, era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución que no le permitía mejorar sus condiciones de vida. ¿Sí? El yanaconazgo, podemos ver aquí que permitía esclavizar permanentemente a los pueblos, a los prisioneros de guerra, en este caso los prisioneros de la conquista, sin percibir remuneración alguna. La mita, los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Cada uno de ellos, los varones, eran sorteados e iban de un lugar a otro en donde se podía observar que eran explotados dentro de esto. Si me ayuda, por favor, el señor Páez. Señor Páez. Señor Páez. Señor Páez. Señor Quilca. Señor Quilca, por favor. Sí, listen. Señor Quilca, ya hablamos sobre esta situación de sometimiento y de explotación. Y estamos hablando de la encomienda, del yanaconazgo y de la mita. ¿Qué criterio le merece para usted? ¿Cómo fueron estos españoles con los nativos de aquí? Dígame. Que fueron como si fueran sus dueños. O sea, les trataban mal, fueron los esclavos de ellos. Ya, muy bien. Bueno, así como dice, ¿no? Eran esclavos, se les trataba muy mal. Obviamente, los españoles vinieron a destruir lo que nosotros teníamos aquí dentro de lo que era el territorio o la parte de América. Dentro también de este contraste, digámoslo así, o de la llegada o del choque cultural, aparecen o llegaron lo que podemos nosotros hablar de cambios ecológicos, biológicos y culturales que tenía esta situación. Justamente durante este periodo, los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos, como lo era como los animales domésticos, las semillas para cultivo y también los frutos básicos para sus dietas. ¿Sí? Eso sería la situación positiva que trajeron los españoles. Dentro de lo otro, en cambio, tenemos también otras cosas negativas que obviamente llegaron por error en los navíos, ¿no? En las barcazas, en las carabelas, que justamente eran 3 que llegó con Cristóbal Colón, que era la Pinta, la Niña y la Santa María. Llegaron a esta situación de, por error, llegaron los virus, los gérmenes, las malas hierbas, los roedores, ¿no? Como vemos aquí en esta balanza, la mayor parte que podemos observar es unas cosas negativas que pesa más que las cosas positivas que trajeron, ¿sí? No sé si me puede, por favor, ayúdeme, señor Yacelga. Señor Yacelga. Señor Yacelga. Sí, licenciado. Ya, mire, ¿qué es lo que sucede cuando los roedores, en este caso las ratas, se empiezan a reproducir en gran manera? ¿Qué pasará?
mayor contaminación para los cultivos que ellos tenían. Bueno, igualmente. Y también la gran cantidad, como vemos aquí, ante la ausencia de los depredadores naturales, porque aquí no habían, porque las ratas llegaron en las embarcaciones, no habían los depredadores que las controle tanto a la situación de las malas hierbas o los roedores. Estas especies encontraron en América el medio ideal para una reproducción discriminada, es decir, se reproducieron en gran escala y provocaron también lo que nosotros podemos llamar enfermedades. Dentro de esto tenemos, cuando hablamos de salud, para el siglo XV más o menos había tenido una población de 60 millones, que se igualaba ya a la población de Europa, 60 millones de habitantes acá en América. Si me ayuda, por favor, vamos a ver, el señor Lara, que me dé lectura de la parte que estoy señalando, por favor. Listo, licenciado. Disminución por guerras de conquista y explotación laboral, pero la mayor parte del factor sanitario. Los indígenas no tenían la inmunidad biológica contra enfermedades de otros continentes. Los españoles trajeron la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes que causaron la muerte a millones de indígenas. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi a 95%. Se transformó en medio y que habían extensos territorios abandonados y no se cultivaba. Muchas gracias. Señor Guagalango, por favor. Señor Guagalango. Sí, listen. En la primera partecita de aquí me dice, disminución por guerras de conquista y explotación laboral, pero la mayor parte por el factor sanitario. ¿Qué entiende sobre esto? Que las personas murieron más por enfermedades, dicen. Sí, muy bien. Enfermedades, ¿no? Murieron mucha cantidad de indígenas, de nativos de América por las enfermedades. Obviamente, ¿por qué? Es algo que está sucediendo ya más o menos parecido a nuestra actualidad, en el que este momento, obviamente, aparecieron pestes en la época, que podría denominarse también como una especie de pandemia. Aquí nuestro sistema inmunológico en la actualidad no es capaz de poder luchar contra el virus del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, porque nuestro sistema inmunológico no conoce al virus. Eso pasó también en ese entonces con los indígenas, porque su cuerpo, su organismo, su inmunología no conocía al sarampión, al virus del sarampión, a la tuberculosis, de la peste, el cólera y justamente de muchas de las gripes que llegaron, porque eso trajeron, obviamente no es que ellos sabían, los españoles, que llevaban sus virus o ciertas enfermedades, sino que por error vinieron dentro de su organismo. Obviamente ellos se enfermaban como una simple gripe, pero los nativos de aquí no tenían suficientes defensas, llamémoslo así. Así pasó como está sucediendo aquí, que muchos de nosotros podemos contaminarnos, podemos salir nosotros de esta situación de este virus, pero en cambio otras personas le cogen muy fuerte, teniendo en cuenta de que algunas personas han llegado hasta la muerte, ¿sí? Los españoles trajeron la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes que causaron la muerte de millones de indígenas. Según los historiadores también dicen que había 70 millones de indígenas y que luego de esta situación quedaron solamente en 5 millones y murieron 65 millones de los nativos. Es decir, un 95% se terminó con la muerte de ellos de diferentes causas, ¿no? Como lo fue el maltrato por parte de los españoles, o también era por la situación de la enfermedad. La gran parte murieron por las enfermedades, ¿sí? Por eso quedó solamente un 5% dentro de esto. Cabe indicar que en 1529 sucedió la primera epidemia de viruela que mató al emperador Huayna Cápac, ¿sí? Que era padre de Atahualpa, en 1533 y 1535 y 1558 y en 1565 sucedieron más epidemias de viruela, y en 1546 llegó el tifus, la gripe en 1558, la difteria en 1614, el sarampión en 1618. Según algunos calculan que el 90% de la población inca falleció en estas epidemias, ¿no? Pues miren,
Es lo que pasa cuando aparece una epidemia de estas, en este caso en la actualidad estamos hablando de una pandemia. Algo parecido le resultó también a nuestros nativos de aquel entonces, en donde tenían que ver muchísimo sobre esta situación. Se transformó el medio, obviamente se transformó el medio porque los españoles también trajeron semilla junto con ellos, semilla para poder cultivar, y con eso se activó algunos terrenos que no eran cultivados. Los animales que también ingresaron con los españoles, lo que trajeron los españoles, fue justamente en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que emprendió en 1493. Recordemos que él descubre América en 1492, y después de un año llevó la mayoría de especies que se encuentran todavía aquí presentes en América. Hablamos de las vacas, de las ovejas, de los cerdos, de los caballos. Este ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos los vacunos y los ovinos empezaron a desplazar poco a poco a los camélidos nativos. ¿Cuáles eran estos camélidos? Recordemos que los incas utilizaban las llamas y también las alpacas, ¿no? Entonces ellos fueron desplazados por la situación del ganado vacuno. Los cerdos, hablando de los cerdos de acá que trajeron de Europa, se adaptaron muy bien en los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. Obviamente les gustó muchísimo. Aquí no le gusta una carne de cerdo en sus diferentes presentaciones, ¿no es cierto? Una fritada, hablamos de un hornado, y así en diferentes partes o diferentes formas que se puede saborear al cerdo. Tenemos también que los caballos, más o menos en el siglo XVI, el caballo era usado como transporte, inclusive por los indios y por los mestizos, ¿sí? También acá trajeron los españoles, dentro de esto, la introducción de vegetales, como lo fueron los cereales, los granos, también encontramos las frutas, encontramos las plantas medicinales, encontramos también lo que son el trigo, la cebada, el arroz, plantas medicinales como lo fue la sábila, la ruda, la verbena, el llantén, la manzanilla. Y también hubo una introducción del plátano, que era traído justamente desde el África con la mano de obra esclavizada, ¿no? Recordemos la mano de obra esclavizada. Hubo también con este impacto o este choque, el choque cultural, tenemos nosotros que hubo también la situación, un cambio político, un cambio de la religión dentro de la sociedad también. Existe una transformación de los reinos precolombinos y tribus independientes, se transformaron en comunidades campesinas, ¿sí? Con el contexto de una nueva estratificación social, en la que en el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola colonia, ¿sí? Y entonces tenemos que se cambiaron ya a comunidades campesinas. Luego viene la cristianización forzada. Si me puede ayudar, por favor, a ver, el señor Páez o el señor Pantoja, si me ayudan, por favor. Señor Páez, señor Pantoja, ayúdeme. A ver, o alguien que me quiera indicar qué era la cristianización forzada, por favor. A ver, recordemos qué era la cristianización forzada. Listo, Liceo. La cristianización forzada era cuando ellos consideraban que querían forzar a otras etnias, culturas que se metan en esa religión. Bueno, sí. Es decir, aceptar el cristianismo aunque no nos guste. Esa era la cristianización forzada. Este era un mecanismo que ayudó a la dominación de la ideología, ¿sí? Y luego también nosotros encontramos la supresión de sus propias instituciones políticas, que aparece con la implementación de los cabildos, ¿sí? Aparecen los cabildos acá, que tenía la participación del indígena en estos, mediante cargos rotativos. Ya aparece la implementación de los cabildos. Y de igual manera, nosotros podemos ver aquí que tenemos la disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas. Recordemos que los cacicazgos indígenas eran quienes manejaban, quienes dominaban a los ayllus
y ellos manejaban una cierta cantidad de indígenas, ¿no? De nativos. Pero esto en cambio se cambió ya, para ellos ayudaban, en cambio, tomaron un nuevo rol, cambiaron esto y empezaron a colaborar a la corona española. Es decir, para que los indígenas que estaban a su cargo no tengan ningún problema, no estén discutiendo ni digan o no quieran aportar, porque ellos se encargaban de ayudar para que ellos aporten a la corona española. Dentro de la situación económica, en cambio, nosotros tenemos que con la introducción de la tecnología que los españoles trajeron y también con la llegada de las bestias como eran el ganado vacuno y los caballos, igual trajeron la rueda, trajeron el material, el hierro. Los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como la herrería, la sastrería, la zapatería, y el resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánica, pero a mayor escala. Aquí tenemos nosotros por qué empezaron o seguían con la artesanía prehispánica, porque a los españoles les gustaba mucho esta artesanía y también pedían para poder enviar a Europa, ¿sí? Si bien es cierto, todavía aquí se manejaba la situación de la tierra comunal, que era para todos, pero luego ya las autoridades permitieron la venta de parcelas, es decir, de espacios de terreno, para que cada uno tenga su propio lote y así aparece la propiedad privada. La estructura de la familia también cambió muchísimo cuando hablamos nosotros de este choque cultural. ¿Por qué? Porque la estructura familiar, en que ahí la cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar, las parejas empezaron a casarse más jóvenes, posiblemente para poder cobrar impuestos, pero de los españoles, porque como ya tenían la situación del cristianismo, en la cual decían que tenía que formar una familia y les obligaban, o más o menos les inclinaban, para que se casen muy pronto, para que al momento que formaban una nueva familia, ellos tenían que, en cambio, pagar impuestos a la corona española. La introducción del compadrazgo también como figura familiar, obviamente después de lo que ya aceptan el cristianismo, tenían que bautizar a sus hijos y tenían que buscar a un padrino. Obviamente se volvía en compadre y por eso entraba ya el compadrazgo como figura familiar. Tenemos la prohibición de la poliginia, la poliginia que era de las uniones de parientes entre los dos primeros grados de consanguinidad. Esto ya se prohibió porque los indígenas sabían inclusive casarse entre hermanos o tener hijos entre hermanos o primos, etcétera, entre familiares, y por eso entonces se elimina esta poliginia, ¿no? Y también tenemos que con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles. Esta nobleza indígena obviamente que se casa con los españoles y formaron después los criollos que aparecieron dentro de lo que es la colonia. Cuando hablamos de la vestimenta, obviamente hubo la introducción de la lana en las zonas frías y hubo un cambio de vestimenta, pero fue un choque muy enorme, choque cultural. ¿Por qué? Porque los nativos que estaban aquí, ellos solamente vestían con taparrabos, con telas y de una manera muy simple. En cambio, los españoles llegaron con una situación ya de vestimenta propia, muy, muy común, llamémoslo así, en lo cual tenían el pantalón, la camisa, sus botas, etcétera, y había un choque porque tuvieron que cambiar mucho su vestimenta para poder adaptarse a las culturas, a las costumbres de los españoles. Dentro de lo que es la alimentación también, nosotros podemos ver que la alimentación ayudó muchísimo la llegada de los españoles porque trajeron con ellos el trigo, la cebada, el arroz, las habas, la arveja, la lenteja, los garbanzos, el plátano, la carne de ganado vacuno, que en este caso ya se había incorporado más o menos en el siglo XVII. Esta carne del ganado vacuno ya se incorporó a la dieta habitual del indígena, de los negros y de los mestizos, ¿no? Pues miren, así de esta manera estamos viendo cómo fue la situación que se marcó. Quisiera agregar dos datos, licenciado, hacia el tema. A ver, señor Lara, le escucho, por favor. Antes de la llegada de los colonizadores, los indígenas conocían el oro como plata como sus joyas preciosas. Pero cuando los colonizadores se propusieron a llegar a América, ellos ya venían con mayores conocimientos y mayor lógica
Y cuando, aparte de someternos, esclavizarnos, etcétera, ellos se llevaron nuestras riquezas, como consideramos como joyas preciosas, a vender y enriquecerse ellos mismos. Y el segundo dato, a veces no es tan malo que los colonizadores hubieran llegado a América, gracias a que en ese tiempo no hubieran existido la raza mestiza. Gracias, licenciado. Esto no me eran los datos que quería informarle. Ya, muchas gracias. Señor Yepes, por favor, si me ayuda. Señor Yepes, Justin. Sí, licen. ¿Por qué, ya luego de haber analizado, por qué podemos decir nosotros que dentro de este choque cultural hubo violencia, sometimiento y también explotación? ¿Por qué? A ver. ¿Me podría repetir, licen? Sí, ¿por qué una vez que ya escuchamos toda la situación del tema, por qué podemos decir nosotros que dentro de este choque cultural hubo violencia, sometimiento y explotación? Si es que alguien quiere participar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguien más que pueda responder? Por favor. Lo que yo creo, licenciado, porque aparte del sometimiento, ellos querían así personas que trabajaran de vez de ellos para enriquecerse ellos mismos. Ya, muy bien. Entonces, miren, justamente la explotación que se da por parte de los españoles a los indígenas, a los nativos de acá, era por la situación, como lo menciona el señor Lara, la codicia que tenían ellos para apoderarse de todas las riquezas que había aquí en nuestra América. Cuando observaron al momento de llegar que su gran monarca, en este caso el último emperador inca del Tahuantinsuyo, él vestía de pies a cabeza con oro, su pechera, sus brazaletes, sus orejeras, sus narigueras, eran todo de oro. Pudieron observar el oro, la plata y también el bronce. Por eso les llamó mucho la atención la codicia de estos españoles, porque ellos ya sabían la importancia que tenía, o el significado, o el valor que tenían este material precioso. ¿Sí? De igual manera, como podemos ver, señor Quilca, si me ayuda, por favor, señor Quilca. Señor Quilca. Sí, listen. ¿Por qué murieron gran cantidad de indígenas nativos? Por una parte, por los españoles, porque para dominarles a ellos con las armas de fuego, y por otra, por las enfermedades que trajeron ellos. Ya, muy bien, sí. Las enfermedades fue lo que les terminó a la gran cantidad de nativos de aquí de América. Obviamente, como habíamos dicho, sus organismos no estaban preparados para defenderse contra todas las bacterias y enfermedades que trajeron, inclusive los virus de la gripe. Para finalizar, señorita, señor Yepe, a ver, señor Valenzuela Hernán. Señor Valenzuela Hernán. Vamos para terminar. Señor Valenzuela. ¿Sí me escucha, señor Valenzuela? Sí, licen. Ya. Un análisis, ¿qué sería entonces? ¿Hubo cuestiones negativas y hubo cosas positivas la llegada de los españoles? ¿Sí le escucho, señor Valenzuela? Me parece que hay un problema de audio. ¿Alguien que desee responder? A ver, señor Lara. Porque en el proyecto vieron de las enfermedades, de sometimiento, de civilización, los indígenas, por una gran parte, porque gracias a eso, como ya le mencioné, existió la raza mestiza. Claro. Bueno, listo. Agradecerles muchísimo por haber acudido a la clase del día de hoy. Estamos ya con el tiempo de una clase siguiente. Señor Valenzuela, si me ayuda apagando el micrófono, gracias. El micrófono, gracias. Entonces, miren, estamos culminando la clase del día de hoy. El día hemos nosotros trabajado con diapositivas, hemos utilizado la plataforma Microsoft Teams. De igual manera nos hemos ayudado con lo que son el PowerPoint. De esta manera estamos culminando la clase del día de hoy. Agradecerles muchísimo, por favor, se cuidan y nos volveremos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias, que descansen.
Hasta una próxima oportunidad.